La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. Y bueno, pues tendremos una entrevista en estos momentos muy interesante con Marco Antonio Daza Mercado, quien es el nuevo secretario general del Congreso del Estado de Jalisco. Si usted tiene preguntas, comentarios que hacernos, llámenos a los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, o bien nos los puede enviar a través de las cuentas de Twitter, @Zona 3 Noticias, o mi cuenta personal, @Pablo_Lemos. Pues ya me acompaña Marco Antonio Daza Mercado. Marco Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Encantado de saludarte y de recibirte. Gracias por aceptar esta invitación, Marco Antonio, Muchas a platicar gracias con todo el auditorio de Zona 3. Primero, ¿quién es Marco Antonio Daza Mercado? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la experiencia que tiene para llegar a uno de los principales puestos operativos en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, más con la crítica situación financiera que enfrenta? Muchas gracias, Pablo. Bueno, soy un académico con 34 años de antigüedad en la Universidad de Guadalajara. Cumplo 35 el 1 de diciembre de este año. Y pues básicamente toda mi vida he trabajado en la Universidad de Guadalajara principalmente. Recientemente trabajaba en la División de Contaduría Pública del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Me dedicaba, además de la función administrativa, a hacer investigación. He publicado algunos libros como autor y como coautor, alrededor de 15, y estamos por sacar un 16avo. Varios de ellos hablan de investigación educativa, algunos en el área de finanzas, y 1 o 2 diccionarios que también hemos coparticipado con algunos compañeros de la misma división. Un poquito años antes estuve como jefe del departamento de contabilidad del mismo CUSEA. Es un departamento académico que tenía alrededor de 100 profesores. He trabajado también en algunos despachos contables y mi profesión de origen es psicólogo. Estudié psicología, ejercí durante 10 años, por ahí en 1993 más o menos egresé de la carrera de contaduría, cursé la carrera de contaduría, después hice una maestría en finanzas, otra maestría en investigación y finalmente un doctorado en administración escolar. Entonces, Marco Antonio, primero tu carrera es psicólogo, después contador público y básicamente toda tu trayectoria de casi 35 años ha sido en la academia y básicamente en la Universidad de Guadalajara. ¿No has trabajado en despachos externos de contaduría pública y demás? Sí, he trabajado entre 1989-90 por ahí más o menos, trabajé en un despacho. Como 3 años, después trabajé en otro despacho de contadores, entre el 93 y 96, 97 por ahí. Marco Antonio, ¿cómo se da tu llegada a la Secretaría General del Poder Legislativo del Estado de Jalisco? Pablo, unos días antes del viernes 9 de noviembre, me invitaron, me pidieron mi currículum, me dijeron que si deseaba participar, que había otros candidatos, y de esa manera fue como hice llegar mi propuesta, y sucedió algo muy rápido, ¿no? Fue bastante... ¿Quién te invitó, quién te pidió ese currículum para analizarlo? El diputado Enrique Velázquez. Enrique Velázquez. Enrique Velázquez. Fue propuesta entonces del PRD el que el currículum de Marco Antonio Daza Mercado fuera analizado por los demás coordinadores parlamentarios. Sí, así fue. ¿Te entrevistaste con cada uno de ellos? No, el mismo viernes, el mismo viernes 9 de noviembre, se me invitó a desayunar y estaba presente el diputado Gildardo Guerrero, el diputado Clemente Castañeda y el diputado Enrique Velázquez. Desayunamos, ya ellos ya habían tenido un par de días antes el currículum, sabía que había otras personas también que tenían sus currículos en sus manos y de esa manera fue como me acerqué a ellos. Me dijeron, oye, esto se va a decir en breve, asiste al Congreso, a las 12, nos desayunamos a las 9 de la mañana. Y de ahí a las 12 me invitaron y a mí fue
bastante sorpresivo. O sea, a las 9 de la mañana estabas desayunando, platicando sobre tu perfil, conociéndose incluso con algunos de ellos, y a las 12 ya estabas tomando protesta. Sí, no, yo no conocía físicamente al diputado Gildardo Guerrero, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, tampoco al diputado Clemente Castañeda, que ahí también tuve la oportunidad de conocerlo. Aunque ya los había visto en la televisión o en la prensa, pero físicamente no los conocía. Y a El las diputado 12 Enrique Velázquez ya lo conocía. Y a las 12 del día se da la Sí. toma de protesta inmediatamente después. Ellos días antes ya habían tenido el currículum. Pero no ¿vite? te conocían. No, físicamente no. Siempre que escuchamos de algún académico de la Universidad de Guadalajara que llega a algún cargo político, llámese administrativo, de elección popular, siempre existe una liga que muchos analistas ven entre la mano de Raúl Padilla y ese funcionario público. En un inicio, cuando se da el nombramiento de Marco Antonio Daza Mercado, se dice es una posición directamente de Raúl Padilla. ¿Es cierto esto, Marco Antonio? Desconozco, no sé realmente. ¿Nunca has visto a Raúl Padilla? ¿Nunca te reuniste con él? ¿Nunca te propuso él ser secretario general del Congreso? ¿Nunca hubo esto? No. Sí lo conozco al señor porque yo tengo 35. muchos años trabajando, también conozco desde Zambrano Villa lo conocí también, al arquitecto, también conocí al rector Alfaro Anguiano, también conocí a Víctor González Romero, por razones de que en más algunos eventos hemos organizado congresos internacionales de contaduría, foros, paneles, simposium en el ámbito de la contaduría, y en algunas ocasiones nos han hecho el favor de acompañar y los he conocido, los he saludado, etcétera, y sí lo conozco al licenciado Raúl Padilla. Pero no te sientes cercano a él, o no sientes ser un personaje cercano que habla constantemente con Raúl Padilla. Digamos, hay una relación de conocimiento por tú ser un catedrático de la Universidad de Guadalajara desde hace casi 35 años y Raúl Padilla un ex rector, pero no existe un vaso vinculante entre ambos o una relación de sumisión con Raúl Padilla. No. En lo absoluto. Entonces no es cierto que Raúl haya metido la mano en el nombramiento. Realmente desconozco, pero no, yo no hablé con él y tengo la certeza de que en la prensa me entero pues de muchas cosas que a veces pues lo hacen uno meditar, reflexionar sobre el tema. Ahora, el bloque opositor, digamos, compuesto en el Congreso del Estado de Jalisco por los coordinadores parlamentarios que ya referías anteriormente, de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, son quienes te llevan al cargo de secretario general. Pero finalmente el PRI vota también a favor de tu designación. ¿Te entrevistaste ya también con Miguel Castro? He hablado varias veces con él ahí en el Congreso, pero en cuestiones de trabajo, es decir, como miembro de la Junta de Coordinación Política y como miembro de la Comisión de Administración, hemos tratado temas que atañen a la Secretaría General. ¿No lo conocías a Miguel Castro con anterioridad? No, nunca había hablado con él. Lo conocí en el Congreso el día que tomé la protesta y que fui a saludarlos a varios de ellos para agradecerles la amabilidad que tuvieron hacia mi persona, y luego ya me fui a los señores de la prensa que me invitaron a platicar. ¿Qué edad tienes, Marco Antonio? 55 años. 55 años. Bueno, el Congreso del Estado de Jalisco, el poder legislativo de nuestro estado, vive una crisis financiera importante. Uno de los puestos, digamos, de mayor trascendencia en torno a poder resolver esta crisis financiera que se vive en el Congreso es la de secretario general, que en términos llanos, en términos sencillos, es el administrador general del Congreso. Pero ¿qué atribuciones tiene el secretario general? ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Qué atribuciones le dieron los anteriores diputados y qué atribuciones le quieren quitar los nuevos diputados? Que nos lo explique Marco Antonio Daza. Pero ¿de qué se encarga? ¿Qué hace un secretario general del Congreso? ¿Por qué es un eslabón tan importante en el rescate financiero del poder legislativo de nuestro estado? Marco Antonio Daza, ¿qué atribuciones tienes? Entre las atribuciones está, bueno, primero definir un poquito qué es la Secretaría General. Es un órgano administrativo dependiente de la Asamblea. Se encarga de la coordinación, supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente a las necesidades administrativas y financieras.
Es importante mencionar también que debe velar por la imparcialidad de los servicios que se prestan en el Congreso del Estado y observar en su actuación disposiciones contenidas tanto en la ley orgánica como en el reglamento de la ley orgánica del Congreso del Estado de Jalisco. Entre sus atribuciones está el fungir, cuando se requiera, como secretario de la Junta de Coordinación Política, igual que en la Comisión de Administración, fungir como apoyo a la Comisión de Administración. Tiene que ver, por ejemplo, con la instalación de la legislatura, con asistir a las sesiones de la Asamblea, con coordinar previo acuerdo con la presidencia de la mesa directiva, las labores que tiene que realizar la Comisión de Administración, actuar como jefe de personal de los servidores del Congreso, elaborar programas tendientes a la capacitación, formación y cuidar los acuerdos que se cumplan, que se realizan en el Congreso del Estado, dar cuenta de las faltas cometidas por los empleados, llevar al corriente los libros, leyes, decretos y acuerdos y sus versiones que son autorizadas, etc. Cabe mencionar, por último, de manera muy general, que la Secretaría General tiene 12 entre direcciones, órganos e institutos que administrativamente tienen que ver con la Secretaría General. Entre ellos sobresale Administración de Recursos Humanos, Apoyo Informática, Asuntos Jurídicos, la Biblioteca y Archivo y Editorial, Comunicación Social, Control Presupuestal y Financiero, el Instituto de Investigación y Estudios Legislativos, el órgano técnico de hacienda y presupuesto, el órgano técnico de responsabilidades, procesos legislativos, servicios generales y vinculación ciudadana. Marco Antonio, digamos que es el administrador general del Poder Legislativo, es el que maneja los recursos financieros y los recursos humanos, básicamente, ¿no? Esa es la función del secretario general para poderlo describir a todo el auditorio. Y yo te preguntaría, ¿te has dado cuenta en el momento en que aceptaste esta responsabilidad que tus antecesores en la Secretaría General vienen de una polémica función? Me refiero a Carlos Corona, quien fue acusado, por ejemplo, de haber comprado en efectivo 2 vehículos por un valor aproximado, 2 Mercedes-Benz, por 2 millones de pesos. En efectivo, billete tras billete lo pagó. ¿Y de dónde salió? Bueno, pues ya, es por demás obvio señalarlo, que fue de sus funciones como secretario general y no pasó nada, absolutamente nada. Después se hizo un llamado a una persona con experiencia política como es el maestro José Manuel Correa Ceseña, se tenían grandes esperanzas en él, pero o no pudo, o no lo dejaron, o no quiso, no sabemos, pero el desorden administrativo continuó en el Congreso y me refiero... Bueno, pues con la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, con la contratación de personal, basificación del mismo, sin tener los recursos suficientes, por ejemplo, para cumplir con sus obligaciones en el pago de los salarios a sus trabajadores. ¿Sientes una gran responsabilidad de llegar a este puesto después del papel que fungieron estos 2 ya exsecretarios generales del Congreso? Sí, siento una gran responsabilidad e inclusive me apena decir que en su momento, cuando me entrevistaron de manera muy abierta y rápida el día que tomé protesta, me hicieron una pregunta, ¿siente usted miedo? Yo les dije que sí. Y la verdad es que sí, miedo en el buen sentido de la palabra, es decir, es un reto. Es algo que todo el mundo en algún momento determinado sentimos miedo ante una situación. Y en ese momento contesté que sí sentía miedo y que, bueno, en este momento intento, al aceptar esta responsabilidad, hacerlo de la mejor manera posible, obviamente con honradez. Marco Antonio, el miedo, y tú que eres psicólogo además de contador público, el miedo puede paralizar, ¿no es tu caso? Creo que no, creo que ahora decirlo de una manera, digamos, sincera, franca, si lo sientes, dilo, es correcto expresarlo. Porque el miedo te da un poco de alerta para tener más conciencia, más habilidad para hacer las cosas mejor. Claro, cuando el miedo es extremo, paraliza. Creo que no es el caso y yo espero e intento esforzarme al máximo de mis posibilidades para hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Qué instrucciones recibiste principalmente de parte de los coordinadores parlamentarios en el inicio de tus funciones? ¿Cuáles
¿Qué te dijeron que debes de hacer? Entra y recorta personal, entra y no sueltes recursos, que las nóminas vengan aquí a firmarte cada uno de los trabajadores para saber si es cierto que están o si hay aviadores o qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles fueron las principales funciones que te encargaron los coordinadores parlamentarios? Varios de los coordinadores parlamentarios son miembros de la Comisión de Administración. El diputado Gildardo Guerrero, el diputado Miguel Castro, Enrique Velázquez, etcétera, y participa como presidenta de la comisión la maestra Celia Fausto, la diputada Celia Fausto. Entonces, ellos acordaron en esta comisión, primero, pues no hay recursos financieros. De los 47 millones de pesos que llegaron, el puro pago de la última quincena de septiembre, las 2 de octubre, y los rezagos que había para pagarle supernumerarios, para pagarle a los de base, de confianza, y también sindicalizados, llevó un total de 27 millones de pesos, de los 47 que tenemos. También autorizó, fueron las líneas que me dieron acordaron como Comisión de Administración y me instruyen como secretario general a cumplimentarlas. Se autorizó que se comprara un poco de papelería, tóner, etcétera, porque sí hay un déficit increíble, ¿no?, de falta de consumibles. Y se van a comprar un poco de ellos. No vamos a hacerlo de manera global porque desajustaríamos las quincenas que debemos ahora de noviembre, las cuales en un momento determinado se van a pagar. Marco Antonio, el número de trabajadores en el Poder Legislativo de Jalisco siempre ha sido un gran misterio. Primero nos decían que eran 800, luego fíjate que dijo mi mamá que son 1000, después que eran 1300, se comprometió la anterior legislatura a reducirlo nuevamente a 800, cosa que no sucedió porque no hubo recursos, según dicen o dijeron en su momento los anteriores coordinadores parlamentarios, para liquidar a ese personal. ¿Cuántos trabajadores recibiste tú según la nómina del Congreso del Estado de Jalisco? Contando los supernumerarios que se les terminó su contrato el 31 de octubre, eran 1160 más o menos. 1160, incluidos los supernumerarios, que hay que explicar que los supernumerarios son, digamos, todos aquellos trabajadores eventuales, por llamarles de alguna forma, que contratan las distintas fracciones parlamentarias como apoyo a servicios y que supuestamente deberían de irse al término de cada legislatura por ser trabajadores de confianza, cosa que después trataron de evitar los anteriores coordinadores parlamentarios. Entonces son 1160, incluidos los supernumerarios. Ahora, ¿qué sucedió con los supernumerarios de la legislatura anterior? ¿Se acabaron quedando? No se han recontratado. Fueron 495. Los que ya terminó su contrato, ¿cuántos? 96, que terminó su contrato, y al parecer todavía algunos asisten a trabajar desde el 1 de noviembre, nos tomamos posición el 9 de noviembre, he escuchado que algunos asisten todavía a trabajar en algunas dependencias por ahí. A ver, Marco Antonio, no me queda clara la cifra. 1160 incluye a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores supernumerarios nuevos, más no a los supernumerarios anteriores. No, son trabajadores de base sindicalizados y son trabajadores de base de confianza. Los supernumerarios son otro tipo de trabajadores que el 31 de octubre venció su contrato. Y esos esas personas que venció su contrato, formalmente ya terminó la relación laboral con el legislativo. Ahora, ¿no hay un riesgo de que esos trabajadores supernumerarios que se les venció el contrato, que ya no están en la nómina del Congreso del Estado de Jalisco, pero que su contrato laboral especificaba que una vez terminada la legislatura se les tendrían que pagar 3 meses de sueldo, cosa que no sucedió, ¿verdad, Marco Antonio? No se les pagó esa indemnización que señala su contrato. ¿Y hay un riesgo de que ellos puedan demandar al Poder Legislativo para buscar esa indemnización? Tengo entendido por el jurídico que hay 14 personas, un poquito más por ahí, que creo que ya demandaron, ya exigen su pago, pero este asunto está por discutirse, reflexionarse, tomarse decisiones al respecto por parte del
del Congreso por parte de tanto de la Junta de Coordinación Política como el Pleno, ya tocarán este tema. ¿Cuántos trabajadores supernumerarios han contratado en esta nueva legislatura? Ninguno, ni uno. Los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración, quien me instruye como secretario, se planteó que ninguna persona va a ser recontratada o contratada hasta que no haya suficiencia presupuestaria y no se construya un reglamento de ingreso, promoción y permanencia. Ahora, Marco Antonio, a ver, algo pasa aquí con las cifras, y si Pitágoras, tú que también eres contador público, algo está pasando. Los señores diputados anteriores, los señores exdiputados, hablaban de una nómina de 1,300 trabajadores. Se dieron de baja 96. 500 trabajadores. Estaríamos hablando que entonces la nómina debió de haber quedado en 800 trabajadores. Pero tú nos hablas de 1,160. Hay 360 trabajadores más de los que debería de haber. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, quizás la cifra de 1,300 se dijo en algún momento, pero no tenía, desconozco por qué se dijo esa cifra. Entonces probablemente era de más trabajadores, de 1,400 y tantos cuando terminó la legislatura. No conozco, desconozco si había más trabajadores. Lo que tú recibes son 1,160 y ya estaban fuera los casi 500 supernumerarios. Así es. ¿Esos son los que hay hasta el día de hoy? Aunque se les adeudaba. O sea, los supernumerarios se les debía la última de septiembre, quincena, y 2 de octubre. ¿Ya se les pagó? Ya se les pagó. Ahora se les debe la primera quincena de noviembre. No porque ellos, como terminó su contrato el 31 de octubre, ellos la relación laboral terminó el 31 de octubre, a los supernumerarios. Ok. Muy bien. Pues habría que checar esta cifra porque en los números que daban los anteriores legisladores de sus 1,300 trabajadores contra los 1,160 que hay ahora, no cuadra la cifra. Eso quiere decir que los anteriores legisladores dejaron una nómina, pues digamos, de casi 1,500 trabajadores, ¿no, Marco Antonio? Según estos datos. 1,500 menos, no, inclusive más, casi 1,600 trabajadores es lo que dejaron. Esa cifra yo la desconozco, desconozco de dónde salían esos datos. Una aclaración con respecto a la nómina entonces. Sí, Pablo. Del total de empleados, trabajadores que estamos en el Congreso, somos 1,160, o al menos eso es la legislatura que incluye diputados, incluye trabajadores de base, sindicalizados, de confianza, supernumerarios, etc. El 31 de octubre de esos 1,160, 496 terminó su contrato laboral, ya no trabajan ahí. Entonces actualmente tenemos 600 y tantos trabajadores. Y hay la posible confusión de que se mencionaba que la legislatura anterior tenía 1,300, por eso las cifras no coinciden. Estas cifras que menciono son las que recibí de parte de la Dirección de Administración y Recursos Humanos, que es con la que se estuvo pagando la nómina la semana pasada. A ver, Marco Antonio, vámonos entonces para aclarar las cifras. 1,196 trabajadores son los que ustedes reciben. Vamos 160. A 1,160 trabajadores. 1,160 trabajadores son los que ustedes reciben. Sí. Y de ahí se dan de baja los trabajadores supernumerarios, que son casi 500. Así es. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el Congreso del Estado de Jalisco en estos momentos tiene 660 trabajadores. Así es. Y no habrá contrataciones por el momento de supernumerarios. No lo habrá. ¿Se van a quedar con los 660? Así es. O sea, ¿no te han mandado algunos coordinadores parlamentarios a ciertos recomendados para que los des de alta en la nómina? Me han solicitado personal ya por escrito y nuestra respuesta es que de acuerdo a la Comisión de Administración, en su acuerdo nos instruyó también por escrito diciendo que no habrá contratación hasta que no haya suficiencia financiera y no haya ese reglamento que se va a construir respecto a ingreso, promoción y permanencia. Ahora, ¿hay alguna instrucción, por ejemplo, de hacer pública esta nómina de los 660 trabajadores que refieres, subirla a la página de internet del Congreso del Estado de Jalisco para que todos podamos verificar esta información?
Claro, ya recibí esa instrucción de parte de la Comisión de Administración. ¿Cuándo se hará? Estamos trabajando en ello en virtud de que en esa oficina había, no tengo la certeza, pero creo 5 o 6 personas supernumerarias y únicamente 2 de base. Entonces se van las personas supernumerarias, queda acéfala esa oficina de transparencia y no hay forma de contratar gente nueva. Se está trabajando. De hecho, esa instrucción que me dio la Comisión de Administración de subir todos los nombres en orden alfabético de todos los que trabajamos en el legislativo para que esté totalmente transparente. Pero sucederá en los próximos días, Marco Antonio. Sí, estoy convencido que sí. Otra de las preguntas que tengo por aquí, Marco Antonio, es en torno a si la instrucción que tienes de parte de los coordinadores parlamentarios es solo ver hacia adelante en torno a los recursos administrativos en el Poder Legislativo. ¿Por qué digo ver hacia adelante? Te preguntaría también si los coordinadores parlamentarios te pidieron hacer una auditoría hacia atrás de qué fue lo que sucedió en la Secretaría General, qué sucedió, por ejemplo, con la administración de recursos en las fracciones parlamentarias y con ello poder establecer responsabilidades en casos de corrupción. ¿Te dieron también instrucciones para darle una revisada a lo de atrás? No he recibido instrucciones por escrito, pero sí he escuchado en reuniones de comisión de administración a las que me hacen favor de invitar. En ambas reuniones, las 2 que ha habido de comisión de administración, se ha señalado con claridad el deseo de todos los coordinadores de fracciones parlamentarias de hacer una auditoría, de buscar transparencia y de buscar en su momento atender o fincar responsabilidades en aquellas cosas o en aquello que se puede demostrar que se hizo mal. Eso sí lo han mencionado, sin embargo por escrito no he recibido todavía una instrucción. Sí le van a expulgar entonces para ver si hicieron algo malo los anteriores diputados, sí le van a meter mano. Yo creo que sí, porque lo han manifestado y las reuniones de comisión de administración son públicas, o sea, va a la prensa, se filma, sale en la televisión, en la radio, en los periódicos. Creo que sí es la intención, la decisión que ya tomaron ellos, por lo menos ya lo manifestaron abiertamente, y pues yo estaré al pendiente en cuando reciba la instrucción, hacerlo conducente. Marco Antonio, ¿te sientes tranquilo de cómo recibiste la Secretaría General del Congreso? ¿Podrías decir que la recibiste en orden? No, no está en orden. No está en orden. No, no está en orden. ¿Y no te sientes tranquilo de la forma en la que se hizo la entrega-recepción? Sí me siento, digamos, yo en mi caso recibí nada más la oficina administrativa, como en mi entrega-recepción fue directamente mi oficina nada más. Los demás directores están recibiendo... ¿José Manuel Correa Ceseña presente? No, José Manuel Correa Ceseña, me comentaron que él tenía un poquito de problemas de salud y no podía llegar. Entonces me entregaron una serie de documentos que he estado revisando cuidadosamente. Básicamente es la entrega-recepción que tuve. La he estado revisando cuidadosamente. Al decir que no está en orden la Secretaría General, ¿qué puntos negros has encontrado? Perdón, yo no dije que está no en orden la Secretaría General. No, lo que yo comenté es, no está en orden el Congreso en lo general, en virtud de que la estrechez financiera que hay. Por ejemplo, ya legisladores nos piden una serie de insumos que requieren. Tenemos el pendiente de si compramos todo lo que hace falta. No hay papel del baño, no hay papelería, faltan sellos, faltan toda una serie de cosas muy, muy complicadas. Por ejemplo, una dirección que ocupa que atender asuntos jurídicos requiere de vehículo, pero el vehículo que tiene asignado es un Volkswagen que no tiene gasolina y tiene seguro. Entonces, los empleados que se encargan de llevar esas comunicaciones que tienen plazo, término, pues dicen, no, caray, pues yo no voy a usar un carro que no tiene seguro, ni siquiera gasolina trae. Entonces, sí hay una el desorden que yo observo es que sí hay problemas financieros, sobre todo adeudos que se tienen con muchas instancias, ¿no? Por ejemplo... ¿Hay un desorden administrativo? Así es. Pero eso tiene que ver con la Secretaría General, ¿no? Sí, sí tiene que ver con la Secretaría General. Pero yo decía que no hay desorden en la oficina, lo que yo recibí en la entrega-recepción. Eso quise aclarar. Están bien ordenaditos los papeles, pero a la hora que te metes a las tripas, pues pareciera ser que sí hay muchas telarañas. Claro.
¿No pretendes hablar con José Manuel Correa Ceseña para pedir algunas explicaciones de algunos temas polémicos al interior de la Secretaría? No lo he pensado, pero en la, digamos, la responsabilidad que se tiene respecto a los adeudos no es exclusiva pues de un solo funcionario, sino es exclusiva de toda la legislatura, porque al final de cuentas la Secretaría General recibe instrucciones del Pleno, de la Junta de Coordinación Política o de la Comisión de Administración. En el caso, por ejemplo, del adeudo a proveedores, al IMSS, a pensiones, al SAT, impuestos que no se han pagado, etcétera, creo que ahí es, desde mi punto de vista, no es responsabilidad de una sola persona, sino... ¿Cuánto se debe de impuestos? De impuestos se deben 92.925.475 pesos con 53 centavos. Estos son impuestos federales, todo al SAT. Sí, todo el SAT. ¿Qué otros adeudos se tienen con pensiones del Estado? Pensiones 104.446.095 pesos con 08 centavos. A ver, ¿me repites el dato de cuánto al SAT? 92.925.000 pesos. 92 millones. A pensiones 104 millones. 104 millones. ¿Qué otros adeudos se tienen? A proveedores 13.929.000 pesos. 13 a proveedores. ¿Con quién más tienen adeudos? Del edificio del Congreso se le debía a la Comisión Federal de Electricidad y a Telefonía, ambos a uno 429.023.000 y otros 140.000 pesos. Se pagaron el 15 de noviembre. Ya esos ya están Se finiquitados. pagaron para que... ¿En nóminas también deben atrasadas? Se debe a la gente que cobra por honorarios, se les debe a los diputados de la legislatura anterior, no se les pagó las 3 quincenas anteriores, ni a la Secretaría General, ni a los directores anteriores de la legislatura anterior. ¿Y se les va a pagar? Se les va a pagar, pero ahorita la prioridad es la gente sindicalizada, la gente de base, sindicalizada y de confianza, que son la gente que ahorita está operando en el Congreso. Digamos que los adeudos que tiene el Congreso pudieran ser de alrededor de 220 millones de pesos aproximadamente. Porque se hablaba de montos de más de 600 millones que pudiera adeudar el Congreso del Estado de Jalisco. Esto no es cierto, entonces. Bueno, la proyección de la deuda que ahorita platico es la que me informó el director de control presupuestal, pero han aparecido otros problemas, otras cosas que desconocemos y que estamos analizando, revisando, porque sí hay algunas otras pendientes, ¿no? Las más considerables, entonces estamos hablando los 104 millones de pesos que se le deben a pensiones del Estado, los 92 millones que se le deben al sistema de administración tributaria, al SAT, y 13 millones a proveedores. Así es. Dime una cosa, Marco Antonio, cuando a un empresario le debemos dinero al SAT, nos ponemos a temblar. ¿A usted no le da miedo deberle a Lolita? Bueno, creo que es responsabilidad legal de la anterior legislatura, porque a partir de esta quincena de noviembre, en cuanto tengamos ya la certeza de pagar, se va a empezar a pagar inmediatamente. De hecho, la nómina de la primera quincena de noviembre, ya de esta legislatura, va a incluir el pago de los impuestos. A ver, aquí hay un tema, nada más antes de irme al corte comercial, porque creo que hay algo que no ha quedado claro para el auditorio en general, y es que parte, lo aclaro, parte de los adeudos que se tiene con pensiones del Estado son retenciones que se le hicieron a los trabajadores, ¿es correcto? Así es. Sí, así es. A ver, vamos explicándolo poco a poco. A un trabajador de su nómina que ganaba 10,000 pesos, se le retenían 500 pesos, vamos diciendo, a los 500 pesos para poderlo pagar al sistema de pensiones del gobierno del Estado. El Poder Legislativo le retenía de su sueldo al trabajador una cierta cantidad que debería pagarla directamente a pensiones y que no lo hizo, ¿es correcto? Así es. Si un empresario hace eso y omite la retención que le quita al trabajador, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit, es cárcel directamente, es penal el asunto, y tú lo sabes como contador público. ¿Por qué con los diputados no lo es? O con los directores administrativos que lo hicieron. Se gastaron el dinero de los trabajadores en otras cosas, que le descontaron de su nómina y debieron de haber pagado pensiones y no lo hicieron.
lo derivaron a otras cuestiones, ¿no, Marco Antonio? Así Y es. repito, para un empresario es cárcel, ¿sí o no? Sí, es defraudación fiscal, no es elusión y evasión, es defraudación fiscal. ¿Y para el Poder Legislativo no lo es? Yo creo que con lo que se ha mencionado, yo creo que sí es posible que se puedan fijar responsabilidades. Uf. Bueno, pero continuamos en este diálogo con Marco Antonio Daza Mercado, nuevo secretario general del Congreso del Estado de Jalisco. A ver, vamos desmenuzando cifras, Marco Antonio. 660 trabajadores son los que ya tienes confirmados que tiene el Poder Legislativo. Recibiste 1,160, pero fueron dados de baja 496. Quedan 660 trabajadores en el Poder Legislativo. Esta es una cifra ya confirmada y próximamente se subirá el desglose de esta nómina a la página del Poder Legislativo. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Segundo tema, ¿cómo se está trabajando el presupuesto y cuánto tendrá del mismo el Poder Legislativo para el próximo 2013? Se han hablado de cifras que incluyen ya la Auditoría Superior del Estado de Jalisco cercanas a los 800 millones de pesos, ¿es correcto? Sí, es correcto lo que se ha planteado hasta ahorita. Ahora, si se redujo el número de trabajadores a 660 y los actuales coordinadores parlamentarios se han comprometido a no contratar a un gran número de trabajadores supernumerarios, ¿se necesita un aumento tan importante en el presupuesto del Congreso del Estado? Lo que pasa, Pablo, es que en el caso de los supernumerarios, para que funcionen ciertos órganos técnicos, es posible que sí se requiera contratar personal a partir de enero posiblemente o febrero, no sé. Pero esa decisión la debe tomar la Comisión de Administración, la Junta de Coordinación Política o en su caso el Pleno. En virtud de que sí hay órganos, por ejemplo el de vigilancia, que requiere personal experto en materia jurídica y básicamente tiene, por ejemplo, esta comisión 2 personas nada más cuando tenía 14 o 15 personas. Entonces es muy difícil que pueda funcionar. He escuchado, sin que sea algo oficial, de parte de la Comisión de Administración, que se ha señalado que a lo mejor se podría recontratar el 40% comparado con el 100% que había, el 40% de esa gente que salió, para atender funciones legislativas y otras... O sea, recontratar alrededor de 200 trabajadores supernumerarios en lugar de los 500 que tenían los anteriores diputados. Así es. Eso es lo que he escuchado de manera... extraoficial. Digamos extraoficial en el sentido que sí hay requerimiento de personal, dada la complejidad que tiene el Congreso para atender de manera eficiente aquellas instancias que lo requieren. Ahorita estamos haciendo una reordinación administrativa, estamos analizando, buscando, cuidando dónde están todos comisionados, dónde anda todo el personal cuidadosamente, y eso se está haciendo ahorita a través de la Secretaría General, a través de la Dirección de Administración y Recursos Humanos. ¿Cuánto es el monto del proyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo para 2013? No tengo la certeza, no lo recuerdo en este momento. Pero está muy 800. cercano a los 800 millones. Ah, Nos informan aquí la gente de comunicación social que son alrededor de 600 millones, pero solamente en lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Esto hay que sumar la Auditoría Superior del Estado, con lo que sí podría sumar alrededor de 800 millones de pesos el presupuesto total. Digamos que los diputados nos estarían, el Poder Legislativo, por decirlo de otra forma, nos estarían costando a los ciudadanos un poco más de 2,5 millones de pesos diarios, ¿no? Más o menos, Marco Antonio, por ahí da, ¿no? Es una buena lana. creo que sí, tiene razón. Ahora, hay un esfuerzo importante por reducir el gasto, de a de veras. Y es que eso mismo, perdón Marco Antonio, no es una cosa tuya ni en contra de ti, ni mucho menos. Pero la verdad es que las promesas en la reducción de personal, en la reducción de gasto, también la hicieron los anteriores legisladores. Y también la hicieron los anteriores, porque hemos venido de legislaturas patéticas, la 57, la 58, ahora la 59. Y los actuales diputados pues han tenido
digamos que muy buena voluntad en el discurso de mejorar las cosas en el Poder Legislativo, pero hasta este momento todo ha quedado ahí en el papelito o en la palabra o en la saliva y no ha llegado a las acciones reales. ¿Verdaderamente va a haber un cambio en el Poder Legislativo? Perdón el escepticismo, pero no se ve por dónde. Tiene razón, Pablo, o sea, la reflexión es clara, sí ha pasado esto. Yo confío en que sí las cosas cambien, también confío en que ya han expresado públicamente tanto la Junta de Coordinación Política como la Comisión de Administración el deseo de austeridad. De hecho, ya públicamente dijeron que no va a haber seguro de gastos médicos mayores, que no se va a pagar peaje para cuando salen a sus poblaciones al interior del estado o a otros estados. Además, no va a haber gastos de representación. Yo confío en que... Pero les van a seguir dando los 96,000 pesos adicionales a los 106,000 que tienen de sueldo a los señores diputados. 106 más estos 90 y... ¿qué son? 94, 95,000 pesos. Son casi 200,000 pesos que recibe un diputado en Jalisco mensualmente. No se ha aprobado eso, Pablo. O sea, el asunto de las casas de campaña, eso, no se, digo, de las casas de enlace. Las casas de enlace, no se ha aprobado eso, no se ha discutido ese tema, hasta donde yo sé. No se les ha pagado. No se les ha pagado. Exclusivamente ahora en la administración de noviembre, a partir de esta nueva legislatura, se contó con 47 millones de pesos, se gastó 27 millones de pesos para pagar exclusivamente nómina. Y como comentamos, únicamente a personal de base, confianza sindicalizado, supernumerarios que terminó su contrato. Nos falta honorarios, nos faltan los diputados de la legislatura anterior, secretario general y directores. Nomás dime algo, porque ya me tengo que ir, Marco Antonio. Ya llegó la primera quincena de los actuales diputados. ¿Sí se les pagó a ellos? No, a los diputados de la legislatura actual. A nadie se le ha pagado de la legislatura actual en este momento. La primera quincena de noviembre, nadie ha recibido su salario. Nadie. ¿Y cuándo será? Esperamos en pocos días porque acabamos de dar de alta las firmas del director de Recursos Humanos, del director de Control Presupuestal y la de un servidor. Entonces, el banco dura unos días, 6, 8 días hábiles para poder autorizar. Para que lleguen las firmas al interior del Estado y a nivel nacional y mandarlo a otros bancos. Marco Antonio Daza Mercado, secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, gracias por tu presencia esta mañana en Zona 3. Muchas gracias a ti. Muy amable, Pablo. Y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana a partir de las 6:45. Soy Pablo Lemus, le mando un fuerte abrazo.